Hemos estado hablando acerca de este tema, la oración, pero no cualquier tipo de oración, sino la oración que el Señor nos enseña. La oración eficaz, la oración que puede mucho, porque usted coincidirá conmigo que todos en el mundo oran de alguna manera. Los musulmanes oran, los judíos oran, los cristianos oran, hasta los satanistas oran. Entonces la pregunta es, si todo el mundo ora, ¿por qué tenemos el mundo que hoy tenemos? Entonces necesitamos considerar que tal vez, aunque tengamos una vida de oración, no estamos orando como conviene. Aunque podamos cultivar esta buena disciplina espiritual que es la oración, necesitamos ser reconciliados con la oración. Necesitamos entender que Dios ha dispuesto la oración para que su voluntad prospere en la tierra. Porque seguramente, si cada ser humano en esta tierra ora de alguna forma, ¿no?, que la religión tal vez le impuso, que la cultura o la tradición tal vez le propuso en su corazón, pero necesitamos entender que la oración, en primer lugar, no es humana, sino divina. No es el instrumento que el hombre utiliza para que Dios haga nuestra voluntad, no. Es el instrumento divino que Dios ha dispuesto para que su voluntad sea cumplida en la tierra a través de su iglesia. Amén, amados. Entonces necesitamos ser reconciliados con la oración, no porque nos hemos peleado con la oración, aunque tal vez algunos que otros sí, porque tal vez no le está funcionando, pero esta palabra reconciliación, recuerdan, daba la idea de que algo que salió del orden vuelve al orden original. Necesitamos ser reconciliados con la oración. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto un diseño, un propósito por el cual todos sus hijos debemos orar en la tierra. Entonces, la Escritura no se enfoca en describir qué es la oración, sino en describir al Dios al que oramos. Por lo tanto, necesitamos entender que más que presentarle nuestras peticiones a Dios, la oración tiene el propósito de darnos a conocer al Dios a quien oramos. Entonces, cuando nos disponemos a orar, usted debe de entender que es la ocasión, la oportunidad que Dios nos presenta para darse a conocer. Creo que eso cambia la dinámica, cambia el interés a la hora de orar. Porque tal vez hemos estado muy expuestos a esa enseñanza, ¿verdad? De que la oración sirve para que Dios conozca de nosotros. Y déjeme decirle algo, si no se enteró todavía, Dios conoce todo de nosotros. Entonces la oración no tiene el fin último de que Dios nos conozca. No, la oración tiene el fin principal de que nosotros le conozcamos a Él. Entonces cambia la dinámica de la oración, cambia el sentido de la oración. Amén, hermanos. ¿Se está entendiendo? Entonces, en ese sentido, la oración no es principalmente el instrumento que utiliza el hombre para darle a conocer a Dios sus peticiones, sino es el instrumento que Dios utiliza para darse a conocer delante de los hombres. Y hemos revisado algunos de los aspectos, algunos de los elementos que generalizaba las oraciones de Jesús. Algunos elementos que siempre estaban presentes en las oraciones que Jesús hizo durante su ministerio en la tierra. Estas oraciones nos permitían conocer el corazón de Jesús, la naturaleza de Jesús, el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Necesitamos entender que cada vez que Jesús oraba, habían cosas que sucedían. Cada vez que Jesús oraba, el Padre respaldaba sus oraciones. Y es que cada oración de Jesús es una escuela para nosotros. Cada oración que Él hizo tiene enseñanza, tiene una riqueza, ¿sí?, que nosotros necesitamos atesorar. Y entre los elementos que pudimos distinguir en las oraciones de Jesús, el primero de ellos, ¿recuerda cuál era? El reconocimiento de la paternidad de Dios. Cuando sus discípulos le pidieron, Maestro, enséñanos a orar, ese maestro llamado Jesús inició con estas palabras esa oración.
Padre nuestro. Israel había conocido a Dios como su sanador, como su proveedor, como su estandarte, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, pero no había conocido a Dios como su Padre. Ese es el deseo del Hijo por el cual vino a la tierra, darnos a conocer al Padre. Cuando el Señor le enseñó a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, su interés no era que nosotros repitamos vanamente una oración, su interés era que nosotros conozcamos la paternidad de Dios. ¿Se entiende, amados? Lo que hizo la religión con esa oración fue hacerla vana. Empezamos a entender la oración como si fuese una penitencia, como si fuese un castigo el orar. Y esa no fue la intención del Señor. Cuando el Señor nos enseña la oración del Padre Nuestro, lo que nos muestra es un Padre. Lo que nos muestra es la paternidad de Dios. Un Dios que se había acercado en la figura del Hijo para darse a conocer. Eso hacía efectiva la oración de Jesús. Hacía que esas oraciones tengan repercusión en la tierra y en el cielo, porque la posición desde la cual él oraba era la posición de Hijo de Dios. Recuerde, amado hermano, no es tan importante la posición física en la cual usted ora. Usted puede orar de pie, puede orar de rodillas. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la posición espiritual desde la cual usted está orando. Usted debe de orar como lo que es delante de Dios, su Hijo. Amén, amado. Número 2, otro ingrediente, otro aspecto de las oraciones que Jesús hacía en esta tierra es la dependencia permanente del Padre. La dependencia permanente del Padre. Cada palabra, cada oración, cada acción de Jesús estaba enmarcada en la voluntad del Padre. Todo lo que hablo es lo que escucho decir a mi Padre. Todo lo que hago es lo que le veo hacer a Él. Él oraba conforme a la voluntad del Padre, aunque la voluntad del Padre implicaba que Él ponga su vida en el madero. ¿Sí? Así que por favor, a la hora de orar, usted entienda esto. La eficacia de esa oración dependerá ¿de qué? De que aquello que está orando, ¿sí?, sea en dependencia a la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, tengo esta propuesta de trabajo. Señor, tengo esta propuesta, ¿sí?, laboral. Tengo esta propuesta en cuanto a una relación, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Vivo en dependencia a tu voluntad. Amén, amado. El problema en donde muchas oraciones tienen estorbo es que vamos a orar, pero ya hay una propuesta que gobierna nuestro corazón. Y queremos torcerle el brazo a Dios. Entramos en un negocio y dice, Señor, bendice mi negocio. No, amado, el Señor no respalda tu oración. El Señor respalda su palabra. Él respalda su voluntad. Así que si quieres orar eficazmente, lo primero que debes hacer es entender si aquello por lo cual estás orando corresponde a la soberanía de Dios, a la voluntad de nuestro Padre. Número 3. Solo estamos repasando brevemente aquello que ya hemos visto en las semanas anteriores. Número 3, rendición absoluta. El Hijo oraba desde una posición de quebranto permanente. Él no fue a la cruz a los 33 años y medio. Él vivió crucificado. Todo el tiempo estaba rendido, quebrantado delante del Padre. Y desde esa condición oraba. Desde esa condición oraba. Número 4, las oraciones de Jesús eran una intercesión constante. Una intercesión constante. Si usted se fija en las oraciones de Jesús, la mayor parte de sus oraciones, ¿sí?, no tenían que ver con sus necesidades, sino con la necesidad del mundo, con la necesidad de quienes le rodeaban. Sus oraciones no tenían a Él como centro.
el centro de su oración era la voluntad y el propósito de Dios. ¿Sí? ¿Cómo son nuestras oraciones, amados? Cuando empezamos a orar, ¿quién es el centro? Entonces sabremos distinguir si esa oración es eficaz o no. Número 5, la acción de gracias. La acción de gracias. Ustedes estudien las oraciones de Jesús. Jesús no daba gracias cuando recibía una respuesta del Padre. Jesús daba gracias desde el instante en que sabía que el Padre le había escuchado. La acción de gracias, ¿sí?, es un elemento, un ingrediente que siempre estuvo en las oraciones de Jesús. Padre, te doy gracias porque sé que tú me escuchas. ¿Sí? De entrada, entrar por sus atrios, entrar por sus puertas con acción de gracias. No dice que salgas con acción de gracias, dice que entres. ¿Por qué? ¿Por qué esta dinámica? Porque aquel que se acerca a Él cree que Él le escuchó. Y esa palabra escuchar no solo tiene que ver con la habilidad auditiva, sino con la respuesta de su corazón. ¿Se entiende, amados? Lo único que necesitas es saber que Él te escucha. Y eso es suficiente para darle gracias. Ya has puesto tu petición delante de Él y Él responderá conforme a su voluntad, que es no solo buena, sino perfecta y agradable. Número 6. Número 6, ¿verdad? Las oraciones de Jesús tenían una base escritural. Y aquí es donde vamos a detenernos un poquito. Tenían una base escritural. En muchas ocasiones Jesús dijo, o Jesús pronunció estas palabras, como está escrito. Como está escrito. Cuando los fariseos venían con alguna situación, como la resurrección de los muertos, por ejemplo, Jesús decía, ¿acaso ignoran lo que dicen las Escrituras? Todo lo que Él vino a hacer a esta tierra lo hizo en el marco del mandamiento de Dios, de los mandamientos de Dios. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Y es por esto que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu de vida, porque Él cumplió la ley. Y todas sus oraciones estaban enmarcadas en el pacto que Dios había establecido con Israel. ¿Sí? Como está escrito, toda su vida, su oración estaba enmarcada en lo que estaba escrito. Veamos, por favor, revisemos Mateo 26, 53 para recordar un poquito lo que vimos la semana anterior. Mateo 26, 53. El contexto era la entrega que Jesús había hecho, ¿sí? La entrega que Judas había hecho hacia Jesús. Judas lo había traicionado y era el momento en donde los soldados venían a prenderle. En ese momento Pedro saca su daga y rebana, corta la oreja de uno de los soldados romanos y miren lo que pasa acá. Jesús responde ante ese acto violento de Pedro y le pregunta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús tenía autoridad, tenía poder para convocar legiones de ángeles y salvarse de esa prueba. Sin embargo, su oración, su petición no está enmarcada en función de preservar su vida, sino en función de cumplir lo que el Padre había escrito de él. ¿Se entiende? Para él era más valioso cumplir el mandamiento del Padre que su propia vida. Sus oraciones estaban enmarcados en aquello que estaba escrito. Mas todo eso sucede, cada día me sentaba, ¿dónde me quedé? Verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede, ¿para qué? Para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Sí? Para que se cumplan las Escrituras de los profetas.
Él es la plenitud de Dios. En Él el Padre se daba a conocer plenamente delante de los hombres. Cada vez que Él oraba, había poder que salía de su boca, porque la autoridad del Padre residía sobre Él. Pero déjeme decirle algo, el poder de Dios jamás violentará la Escritura. Todo lo que Dios dispone, todo lo que Dios ha dispuesto y ha escrito está respaldado por su poder y su autoridad. Pero Él jamás violentará con su poder aquello que está escrito. Todo el poder de Dios actúa en favor de las Escrituras, del cumplimiento de aquello que está escrito. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones. Dios se obliga a sí mismo a responder conforme al pacto que Él establece con los hombres. Él es un Dios legal. Recuerde esa palabra, por favor. No es un Dios emocional, Él es un Dios legal. Muchas veces creemos que nuestras oraciones cargadas de emotividad son las que mueven a Dios. No, amado. Lo que mueve a Dios es el propósito que Él mismo estableció en su Hijo, ¿sí? Y el cumplir todo aquello que ha sido en Cristo manifestado. Nuestra oración no mueve el brazo de Dios, pero cuando oramos lo que está escrito, Dios extiende su brazo para que sea cumplido. Entonces, esa es una buena pregunta para que debemos hacernos. ¿Qué es lo que Dios ha escrito de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha enmarcado para nuestra vida y qué es conforme a lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo? La palabra de Dios dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero no es el nombre de la cédula, amado. Ese nombre implica toda nuestra vida, nuestros días. Y cuando nuestras oraciones se alinean a lo que está escrito, esa oración tiene respuesta favorable en el Señor. Nuestra vida no es un experimento. Nuestra vida es por causa de un propósito. Él nos ha llamado para que su buen propósito se cumpla. Y toda oración que esté enmarcada en lo que está escrito tendrá respuesta en el Señor. ¿Se entiende, amados? Es el caso de la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Cuando ella oraba detrás de Jesús, decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Y el Señor citó la Escritura. El Señor no la insulta, no la agrede. No, lo que el Señor hace es citar la Escritura. No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Los perrillos, en esa expresión, identifica a los gentiles, aquellas naciones extranjeras, aquellas naciones que no eran parte del pueblo de Israel. Por pacto ellos no tenían acceso a ese pan. Ese pan no es la liberación de demonios, aunque está contenido en eso. Ese pan es Él mismo. Él es el pan de vida. Es el pan de Dios que descendió a la tierra, pero ese pan vino primero a la casa de Israel. Por pacto nosotros no teníamos acceso a él. Y eso es lo que él cita. Mujer, puedes estar todo el día llorando, todo el día puedes estar gimiendo por tu hija, pero por ley, por pacto, yo no puedo darle el pan de los hijos a los perrillos. Dios es un Dios legal. Y entonces esa mujer saca así como esos abogados que se conocen la ley, ¿no? Al revés del derecho. La letra chiquita, y dice: sí, Señor, pero tengo algo que decirte. En tu ley dice que aunque los perrillos, aunque los gentiles no tienen acceso al pan que se sirve en la mesa de los hijos, sí tienen acceso a las migajas que caen de esa mesa. Y entonces aquel que inspiró la ley, aquel autor de la ley que estaba frente a ella, dijo: mujer, grande es tu fe. Interesante a lo que Dios le llama fe. Interesante, porque fe no tiene que ver con una emoción, sino con un conocimiento, con una convicción de lo que Dios ha escrito.
Y lo que hacía esta mujer, ¿sí? Hablaba de una convicción. Está escrito que aunque los gentiles no pueden comer de la mesa, sí pueden accesar a las migajas que caen de ella. Porque la ley decía que cuando Israel recogía la cosecha, los residuos de esa cosecha era para los extranjeros. Y al instante le fue hecho conforme a su oración. ¿Se das cuenta, amado? Pero ¿cómo puedes orar eficazmente si no conoces lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedes orar eficazmente si no conoces el pacto en el cual Dios te ha enmarcado? Él es legal, no es legalista, no utiliza la ley en función de intereses mezquinos o egoístas. No, Él es Dios legal, Él cumple lo que está escrito en su palabra. A diferencia de esta mujer sirofenicia que pedía migajas, nosotros somos hijos de Dios porque por pacto nos ha sido dado un lugar en su mesa. ¿Sí? Entonces la oración eficaz no es una oración emocional, sino una oración legal. Ahora, no está mal emocionarnos al orar. Yo soy el primero que apenas empiezo a orar, las lágrimas salen, pero déjeme decirle que las lágrimas no mueven el corazón de Dios, pero sí su palabra. No está mal emocionarnos al orar, lo que está mal es creer que Dios se mueve en base a nuestras emociones. Dios no es manipulable. Esa oración que a veces hacemos, Señor, aquí estoy otra vez, ten piedad de este pobre pecador. En primer lugar, el Señor te dice, tú no eres ningún pecador. Así que levántate y sal de ese lugar. Empieza a orar como lo que eres, un hijo. Ya no eres un pecador, mi hijo te limpió con su sangre. Es como aquel niño, ¿verdad? Que piensa que por la rabieta o la pataleta el padre le va a cumplir sus deseos. No, necesita la iglesia madurar para que su oración tenga eficacia y pueda mucho. La palabra dice, la oración del justo puede mucho. No dice eso, no me diga amén. La palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si usted, aunque ha sido justificado por Cristo y es justo delante de Dios, si no ora eficazmente, esa oración no puede mucho. Porque esa oración eficaz necesita ser una oración que entienda todo lo que en Cristo nos ha sido concedido. Una oración que esté enmarcada en el pacto que Dios ha establecido con nosotros en Cristo Jesús. De hecho, amados hermanos, si entendiéramos el pacto en el cual hemos sido establecidos, dejaríamos de orar por tantas cosas que oramos en el día a día. Y empezaríamos a orar por aquello que Dios quiere que oremos. Sus hijos no tienen que orar por pan, pero nosotros oramos por pan. Sus hijos no tienen que orar para ver, papá, estoy orando para saber si me puedo vestir o no vestir, si andaré desnudo por las calles. No, ellos no tienen que orar por eso. Esa es su responsabilidad como padre, el darle vestido, el darle alimento. ¿Por qué creemos que Dios no asume su responsabilidad como papá? Y oramos por esas cosas, en lugar de solamente darle gracias por todo lo que ya en Cristo nos ha sido concedido. Es que decimos que Él es nuestro Padre, pero no lo entendemos todavía. ¿Se entiende, amados? De hecho, voy a ir un poquito más allá. De hecho, hay oraciones que el mismo Jesús hizo que por pacto ya nosotros no debemos hacer. No es porque esas oraciones hayan estado mal, sino porque esas oraciones ya tuvieron su cumplimiento a través de su muerte y de su resurrección. Por ejemplo, cuando Él mismo oró, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros
tu reino. Usted no tiene que orar para que el reino de Dios venga, porque ese reino ya vino hace 2000 años atrás. Pero si nosotros seguimos orando para que su reino venga, en lugar de entender que el reino está entre nosotros, nos pasaremos la vida orando para que venga algo que más bien nosotros deberíamos estar expandiendo en la tierra. ¿Se entiende? Jesús oró: Padre, oro para que ellos sean uno. ¿Qué es eso? ¿Una promesa o una realidad? Si usted está casado, ahí tenemos al hermano Sergio y a la hermana Neima. Son casados ellos, son esposos. ¿Hace cuántos años? Más de 50 años. Gloria a Dios. 56 años. La paciencia infinita de mi padre. No, 56 años, la gracia del Señor en ellos. Pero imagínense ellos orando delante de Dios para que puedan ser uno. Hace 56 años son uno. Hace 56 años participaron de un vínculo indestructible, de un pacto matrimonial. Los dos serán hechos una sola carne. Y en Cristo, usted y yo hemos sido hechos uno. Aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos uno en Él. Y seguimos orando por la unidad. No, amado. Más bien necesitamos orar para que podamos crecer en entendimiento, en madurez, y la unidad que ya tenemos en Cristo pueda ser manifestada. Porque en el mismo caso, ese matrimonio no es así, pero yo porque he vivido mucho tiempo con ellos, no es así. Imagínense, tienen 56 años casados, pero cada uno vive por su lado, cada uno tiene una visión distinta. Aunque son uno por pacto, en la convivencia, por falta de madurez, se comportan como dos individuos. Es lo que pasa con la iglesia. Tenemos más de 4000 denominaciones en la iglesia evangélica, aunque somos uno. Si es una realidad espiritual, somos uno, pero por inmadurez cada quien busca lo suyo. ¿Se entiende, amados? Entonces la unidad de la iglesia no es algo por lo cual debamos orar, no. Necesitamos orar para poder crecer en madurez, en entendimiento, para que esa unidad pueda ser expresada y el mundo crea. ¿Se entiende, amados? Entonces no tenemos, después de la cruz, nuestra oración no se basa en promesas, sino en realidades. No tenemos una esperanza de que algún día Dios cumpla sus promesas. No, tenemos una expectativa, la expectativa de que todo aquello que ya Cristo cumplió en esa cruz, todo aquello que ya fue consumado, se exprese, se manifieste en nuestros días. Recuerde, esperanza no es igual a expectativa. La esperanza es el caso de una mujer que no está embarazada, pero aún un día anhela ser mamá. Es una esperanza. Pero la expectativa es la mujer que ya está embarazada y que en breve, en el término de 9 meses, verá el producto, el fruto de ese embarazo. ¿Se entiende? Nosotros estamos embarazados de la vida de Cristo. No tenemos una esperanza de que algún día Él cumpla las promesas. No, tenemos una expectativa de que aquello que ya está en nosotros, aquello que ya nos ha sido concedido, en un momento por madurez se exprese hacia afuera y el mundo le conozca. Señor, haz algo por mi ciudad. Y el Señor te ve y dice, ya lo hice. Señor, ven, gobierna Guayaquil. Anda y gobierna tú. Tú eres mi iglesia. Te he dado la vida de mi hijo. Te he dado mi reino. Te he dicho que eres sal, que eres luz de la tierra. Pero seguimos orando como si Dios tuviera que cumplir promesas en lugar de entender que todo lo que en Cristo nos ha sido dado ya no es una promesa sino una realidad en nosotros. Entonces no solo es necesario orar en todo tiempo, sino orar conforme al pacto, conforme a nuestra realidad en Cristo Jesús. Y vamos a tomar un par de oraciones para ir concluyendo esta enseñanza.
miren, por favor, analicemos esta oración. No la tiene el equipo de medios porque hace poco nada más la escribí, pero síganme, por favor. Esta es una oración que hizo David. Miren lo que dice. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Desde ahí debemos entender en qué marco, en qué pacto está levantada esta oración. Él ya no solo es Dios de Israel, es Dios de todas las naciones, de toda la creación. Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. Esta es la oración de David. Hombre conforme a su corazón. Despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Acábalos con furor. Acábalos, oh Dios, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos oran así por aquellos que le ofenden. Acábalos, Señor, tú eres justo y tú me harás justicia. Sí, pero la justicia de Dios no es conforme a la nuestra. La justicia de Dios es rica en misericordia. La justicia de Dios no actúa conforme a nuestras miserias, sino conforme a sus riquezas en gloria. Pero a veces oramos en este sentido. Pero si nosotros graduamos esta oración y la filtramos por la cruz, ¿cómo oraríamos? Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Y si alguien te pega en una mejilla, muéstrale también la otra. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Se entiende por qué necesitamos conocer el pacto? Necesitamos entender nuestra realidad en Cristo para que nuestra oración sea eficaz. Veamos una oración que está en Números capítulo 6 y verso 22. Ahora sí vamos a hacer uso de la pantalla. Números capítulo 6 y verso 22, conocida como la oración sacerdotal. Algunos aspectos de esta oración. Mire, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. La oración de la mamá, ¿no? En la puerta de la casa. El Señor te bendiga y te guarde, te cubra con la sangre. Aunque esa oración puede tener una buena intención, por pacto no es una oración eficaz, porque todo esto ya fue cumplido en Cristo. Vamos a verlo, por favor. Número 1, el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios capítulo 1 y verso 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Por favor, subraye eso. No dice que nos bendecirá, sino que dice que nos ha bendecido. Que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y alguien dice, sí, pero en las regiones celestiales, amado, tú estás ahí. Espiritualmente hablando, tú has sido sentado en ese lugar, sentado juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Dios ha depositado toda su bendición en ese lugar, en Cristo Jesús. Entonces tu oración no está basada en buscar una bendición, no, sino basada en ¿qué? En entender todo aquello que en Cristo ya te ha sido concedido. Tú ya eres bendecido. Tú no oras para que alguien te bendiga, no. No, si tú pasas acá al frente, que de paso esto no es un altar, es una plataforma, no tiene nada de santo, el santo eres tú, ¿sí? Pero no puedes recibir una bendición de alguien acá. No, porque ya Cristo te bendijo con toda bendición espiritual. El Padre te ha bendecido en Cristo con todo lo que le pertenece a la vida del Hijo. No hay nadie en el mundo que pueda darte una bendición y no hay nadie en el mundo que pueda quitarte una bendición. Tú no estás en el asunto de arrebatarle nada al diablo, ni de pelear con ningún ángel, porque sabe una cosa, quien peleó la batalla y la ganó fue Cristo en una cruz, y a través de esa victoria tú has sido bendecido con toda bendición espiritual.
sea, no hay nada en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda cambiar el hecho que en Cristo tú has sido bendecido. Después de la cruz no oramos por bendiciones, oramos para entender cómo administramos la bendición de Dios en Cristo Jesús. No tengo el tiempo de tratar el tema de la bendición, antiguo pacto y nuevo pacto, pero algo. En el antiguo pacto, bendiciones eran cosas temporales. Dios tenía que relacionarse así con su pueblo porque su pueblo era un pueblo natural. Pero después de la cruz, nuestras bendiciones son espirituales, no tienen desgaste, no se corrompen con el tiempo, no pierden su valor. Así que no le sigas dando categoría de bendición a aquello que se desgasta con el tiempo. Y entiende que la bendición que en Cristo tienes es una bendición con características de eternidad. Es una bendición, es una herencia inmarcesible, inmarchitable, indestructible. Número 2. Lo primero, el Señor te bendiga. Ya estamos entendidos en eso, ¿verdad? Número 2, el Señor te guarde. Judas capítulo 1, verso 1, por favor. Judas capítulo 1 y verso 1. Judas, siervo de Jesucristo, este no es el que le entregó, es el otro discípulo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo, ¿para qué? Para salvación. Amados, no es tu oración la que te guarda. Es la obra de Cristo en la cruz. Algunos están con nervios cuando salen de la casa. Es que salí sin orar. Tu vida está guardada en Cristo. No hay lugar más seguro en esta tierra. No hay lugar más seguro en la creación. Tu vida está guardada en Cristo. Y aunque puedan tocar este cuerpo mortal y temporal, jamás podrán tocar la vida indestructible en la cual has sido guardado. Sí, ha sido guardado en Cristo para salvación. Entonces, usted no está en la probabilidad de que Dios le guarde. No, usted ha sido guardado en Cristo para salvación. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él andamos, en Él existimos. Él es nuestra morada eterna. ¿Sí? ¿Se entiende, amados? Podemos estar orando como esa iglesia escapista. Señor, ya llévame. Todo está mal. Amado, tu lugar de residencia. Mire, su lugar, el cielo no es nuestro lugar de destino. No, el cielo es nuestra morada, nuestro lugar de residencia está en Cristo. Él es nuestra morada, Él es nuestra tierra prometida, que ya por medio de la cruz ya no es una tierra prometida, sino es una realidad. ¿Sí? Por eso es que la iglesia primitiva no oraba para que el Señor los rescate en medio de semejante tribulación. No. No. El Señor te guarde, te cubra con su sangre. Ya has sido cubierto por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un amuleto que te hace escapar de situaciones complicadas. No. La sangre de Cristo fue rociada sobre tu vida cuando por la fe confesaste que Él es el Señor y Salvador. Ya es muy tarde para esa oración, porque en Cristo hemos sido rociados por la sangre del Cordero. Él nos limpió, nos apartó para Él. No para que nada malo nos pase, sino para que todo lo que nos pase sirva para el cumplimiento de su buen propósito. Número 3. Antes que nos despida el pastor Jorge. Número 3. Era broma lo que te decía, pero bueno. Número 3. El Señor te mire con agrado. El Señor te mire con agrado. En Cristo ya no tienes que orar para que Dios se agrade de ti. Porque si estás en Cristo debes saber que todo lo que corresponde al Hijo le agrada al Padre. Cuando Él te ve a ti en su Hijo. No hay nada que al Padre le desagrade de su Hijo. Puedes verte en Cristo. Si puedes verte en Él, jamás orarás en ese sentido
de querer ser agradable al Padre. Más bien orarás para que el Señor te dé entendimiento, sabiduría, y que en un momento dado podamos ser aprobados delante de Él. Amén. Que el Señor te mire con agrado no es un deseo que nosotros debamos cultivar en nuestro corazón. Es una realidad en el Hijo de Dios. No solo te miró con agrado, sino que te escogió, te llamó, te santificó y Él no se arrepiente de haberlo hecho. Él no se arrepiente de haberlo hecho. Primera de Pedro 1:2. Miren lo que dice, elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire esto, por favor, es para que lo puedas poner en tu cuarto, en tu sala. Fuiste elegido con el previo conocimiento de Dios antes de que nacieras. Él te escogió en santificación, no te escogió en pecado. Tú no fuiste escogido en pecado. Por lo tanto, el pecado no es algo que pueda estorbar a lo que Dios se ha planteado hacer contigo. Es algo a lo cual debes renunciar, debes quitar de en medio. Pero no, Él no te escogió en pecado, Él te escogió en santificación del Espíritu. ¿Para qué te escogió? Para obedecer y ser rociado con la sangre del Cordero. Esto es maravilloso, amado. Muchas de las oraciones que estamos haciendo están cayendo por los velos de ignorancia que están siendo retirados. Para que empecemos a orar como conviene. Dios haya placer en quienes Él elige. Y Él no se arrepiente de haberte escogido. Número 4. Se hace difícil cuando el pastor Jorge empieza porque ya uno. Número 4. El Señor te extienda su amor. El Señor te extienda su amor. Efesios 1:5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Amado, jamás ores creyendo que tu oración o tu servicio a Dios puede ganar amor de Dios. No hay nada que puedas hacer que pueda lograr que Dios te ame menos. Y no hay nada que puedas hacer que pueda lograr que Dios te ame más. Porque el amor de Dios no hay variación. Porque ese amor no retrocede. Porque ese es el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo cree. Es su amor por el cual fuimos escogidos, predestinados. Dios no necesita demostrarte que te ama cada día. Él te lo demostró en una cruz hace 2000 años. No hay una prueba de amor que pueda ser comparado a esa. Pero muchas veces nosotros llegamos a creer que Dios no nos ama. Porque no hemos entendido lo que por amor Él hizo en una cruz. Y número 5, finalmente. Punto 5 de 6. El Señor te muestre su favor. Según de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Se da cuenta? Todo en el nuevo pacto se conjuga con esta expresión verbal, tiempo pasado. Te salvó, te justificó, te llamó, te santificó, te bendijo. No es una promesa, es una realidad que debes entenderla para poder disfrutarla. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor, no te concederá favor,
te ha concedido este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amados, la oración después de la cruz no es que el Señor nos muestre su favor, no es que el Señor me favorezca, no. La oración después de la cruz es una oración que pretende entender el favor de Dios que ya está en nosotros para que ese favor alcance a otros. El Padre en Cristo ya nos mostró todo su favor, ya no hay nada más que Él pueda hacer en favor nuestro, porque todo ya lo hizo en favor de nosotros por medio de su Hijo en la cruz. No hay una bendición retenida para ti en el cielo, porque toda bendición descendió del cielo hace 2000 años. Cuando entendemos el pacto y la obra de la cruz, no oramos pidiéndole un favor a Dios. Oramos como hijos que han recibido su favor en Cristo Jesús. Ya no eres un desfavorecido, no. Ahora oras como un hijo que Dios ha favorecido en Cristo Jesús. Y finalmente, número 6, el Señor te conceda la paz. El Señor te conceda la paz. Este puede ser un lindo deseo, pero no atiende a nuestra realidad en Cristo. Romanos 5:1, por favor. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿qué dice? Tendremos paz cuando Dios resuelva todas nuestras situaciones y circunstancias, ¿o no? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, la paz no es la ausencia de conflictos. La paz es la presencia del Hijo de Dios en nuestra vida. Él es el príncipe de paz. No es que el Señor me da paz, es que en Cristo vivo en paz. En Cristo vivo en paz. Por muchos años la iglesia ora por la paz de Jerusalén. Amados, la paz de Jerusalén no es que sus enemigos, no es que las naciones vecinas ya no hagan conflicto con ellos. No, la paz de Jerusalén no es algo que los vecinos deben hacer. La paz de Jerusalén es una persona, es Cristo. Es Cristo. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es el gobierno de Dios en nuestra vida. No es el resultado de haber resuelto nuestros conflictos. Es el fruto de permanecer en nuestra posición. No es un estadio final. Es la posición inicial desde la cual enfrento mis problemas. Como conclusión, para orar eficazmente, para orar como conviene, necesitamos por el Espíritu reconocer el pacto en el cual hemos sido establecidos. Si seguimos orando por cosas que ya tenemos, perderemos el tiempo. Un tiempo precioso en donde deberíamos estar manifestando lo que ya tenemos. Nuestra oración será tan eficaz como el entendimiento que tengamos acerca de cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro valor y cuál es el pacto que en Cristo ya tenemos. En otras palabras, amados, el entendimiento de nuestra realidad en Cristo hará que nuestra oración sea cada vez más eficaz. No oramos desde una situación temporal, oramos desde una realidad eterna. No oramos desde la experiencia del día a día, oramos desde una revelación, la revelación del Hijo de Dios en nosotros. Un hijo no ora por una posición, ora desde una posición inmejorable. Un hijo no ora por el derecho a ser heredero, ora como un heredero para entender cómo administrar su herencia. Un hijo no ora por bendiciones, ora desde una posición más que bendecida. Un hijo no ora por autoridad, no ora por poder, ora por sabiduría.
para que pueda entender cómo administrar la autoridad y el poder que en Cristo le han sido delegados. Después de la cruz, también nosotros como sacerdotes del Señor tenemos una oración. ¿Cuál es nuestra oración sacerdotal? ¿Quieres hacerla conmigo? Póngase de pie, por favor. Esa oración sacerdotal ya no ora desde una base o desde una plataforma de promesas, sino desde una realidad consumada. Oramos ya no exponiendo peticiones delante de Dios, sino principalmente dándole gracias por todo aquello que ya nos ha sido concedido. Esta oración sacerdotal, que no es en el orden de Aarón, sino de Melquisedec, inicia con una acción de gracias. Gracias, Padre, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Gracias porque nos escogiste, nos llamaste, nos elegiste, según tu previo conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, no en el pecado, sino en la santificación por el Espíritu. Y nos llamaste, Señor, para cumplir un propósito, para cumplir con tu voluntad en esta tierra. Gracias, Padre, porque en Cristo nuestra vida ha sido guardada, porque nada nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de ti, Señor. Porque hemos sido tallados, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y porque nada ni nadie lo puede borrar de ahí. Nuestra vida está guardada porque ha sido rociada con la sangre del Cordero inmolado. Y esa sangre es eficaz para limpiar toda impureza. Gracias, Padre, porque nos colmaste de favor. Porque oramos, Señor, desde una posición de favorecidos, de agraciados en ti, Señor. Porque todo tu favor nos fue improntado en la vida de tu Hijo. Y gracias, Papá, porque nos colmaste de favor y porque tu paz habita y gobierna nuestros corazones. Señor, te pedimos, enséñanos a orar. Abre, Señor, delante de nosotros las Escrituras. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Retira los velos. Haz en nosotros conforme a lo que tú dijiste, Señor. Que el Espíritu nos iba a hablar, a recordar todo lo que tú dijiste, Señor, y que nos iba a llevar a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestro interior. Disipa toda oscuridad, toda ignorancia y alúmbranos, Señor, para entender todo lo que de nosotros está escrito. Padre, gradúa nuestra oración y llévanos al otro lado de la cruz en donde todo ha sido consumado. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos una esperanza incierta, sino una expectativa de gloria. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Creciendo, formándose hasta que el día sea perfecto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.